A medida que van entonces ingresando, vamos dándole la bienvenida y bueno, agradecerles. Bueno, estamos ya en el 11º encuentro, ya en la mitad de este hermoso ciclo que comenzó como ser llamado un ciclo nacional de actualización en derecho penal y derecho procesal penal, y hoy por hoy en la realidad ya es un ciclo latinoamericano. La verdad que nos enorgullece poder decir esto por la compañía de ustedes, porque tenemos colegas, amigos que estamos viendo, visualizando, que están a lo largo y ancho de nuestra querida República Argentina y también de distintos países hermanos de Latinoamérica. Veo colegas de México, de Perú, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, Ecuador. La verdad que nos enaltece la compañía de todos ustedes. Así que agradecidos, desde ya agradecido también a todo el equipo de la Fundación Delta que está haciendo todo lo posible para esta conectividad, a Federico Herrera, a Josué Mendoza, Carla Cervantes, a Santiago Soria, que siempre ponen todo lo mejor de sí para que esto funcione. Agradecer también a nuestros colegas que a lo largo y ancho de nuestra República Argentina nos colaboran siempre, al doctor Ricardo Basílico, al doctor Federico de Florio, a Alexis Andrada Beyman, a toda la gente linda de Villa María, de la provincia de Córdoba, que también siempre nos está apoyando, al doctor Mariano Lema, al doctor José Servo, que de la provincia de Buenos Aires también siempre nos acompaña. Agradecidos también a todas las valiosas instituciones que nos apoyan en ciclos, en este ciclo de tanta importancia como ser la Red Internacional de Sistemas Penales, la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad del Museo Social de Buenos Aires, UMSA. Agradecer también al Colegio de Abogados del Sur de la provincia de Tucumán, agradecer al Colegio de Abogados de Villa María, también de Córdoba, que siempre nos está apoyando, al grupo profesional, al colegio también de abogados de Moreno, General Rodríguez, al Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal. Hecho estos merecidos agradecimientos, ya queda agradecer especialmente también al doctor Gustavo Eduardo Abosa, quien gentilmente nos apoya, nos colabora en estas actividades de capacitación, siempre con vistas a fomentar la educación como pilar, sostén de un progreso positivo de toda sociedad. Es un placer para mí presentar al doctor Gustavo Eduardo Aboso, que brevemente voy a exponer, que tiene un currículum muy rico, que es doctor en graduado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED de España, Madrid, defensor actualmente de casación y Cámara en lo penal, penal juvenil, contravencional y de falta del Poder Judicial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor de grado y de posgrado de Derecho Penal, graduado en la Universidad de Buenos Aires, también profesor en esa alta casa de estudios de la Universidad Austral, profesor en la Universidad de Belgrano, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad del Salvador, la USAL, autor de numerosas obras bibliográficas de importancia, autor del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, concordado y anotado con jurisprudencia, también eh, miembro consultivo también de la Comisión de Reforma del Código Penal, y la verdad que es un lujo tenerte acá, querido doctor, una persona maravillosa como ser humano, como profesional, y siempre para mí es una honra tenerte presente, querido doctor. Así que desde Tucumán para toda Latinoamérica y el mundo, seas bienvenido. Muchas Bueno, gracias. buenas tardes a todas y todos. Primero agradecer al doctor Walter Antonio Varela por esta invitación, agradecer a la Fundación Delta y al Centro de Formación Judicial, ¿no? De funcionarios judiciales de la provincia de Tucumán. Obviamente, como todos los años, uno participa con muchas ganas y orgullo y agradece siempre ser convocado a este tipo de encuentros. Yo siempre digo que este tipo de encuentros sirven como para dialogar más que hacer clases magistrales, ¿no? Sino para poder, tenemos la oportunidad de poder analizar cuál es la situación jurídica, ¿no? De nuestro derecho, ¿no? De nuestro querido derecho penal. Y específicamente hoy elegimos un tema que me parece que estoy convencido que va a traer
cierta repercusión, que son los delitos contra la integridad sexual. Entonces, cuando uno analiza en el título tercero del libro segundo del Código Penal los delitos contra la integridad sexual, tiene que hacer de manera, vamos a hacer un análisis sintético, pero poniendo resalto cuáles hoy en día las tendencias político-criminales más modernas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y cómo esto debería repercutir en nuestra legislación. En primer lugar, debemos recordar que la última gran reforma de los delitos sexuales fue allá en el año 1999, cuando la 25.087 introduce distintas modificaciones. Una de las más importantes es haber eliminado, ¿no?, la rúbrica de este título tercero, identificar al bien jurídico con la honestidad sexual, porque claramente esto estaba vinculado de manera directa a una moralidad sexual. Y esta forma, digamos, de interpretar el bien jurídico, obviamente que discurría sobre cada uno de los preceptos penales. Solo para mencionar algunos, recuerden que, por ejemplo, el derogado delito de adulterio solamente podía ser cometido por el hombre si tenía manceba. En cambio, la mujer con un solo acto sexual ya era suficiente, es decir, recogía un claro sesgo machista, ¿no?, de lo que hoy se habla de la perspectiva de violencia de género. Bueno, claramente en estas normas penales, como en el estupro, cuando hablaba de mujer honesta, excluyendo a otro tipo de mujeres, excluyendo incluso al varón, incluso respecto de lo que era el delito de violación propia, cómo estaba regulado. Fíjense que bajo el techo de lo que se denomina la moralidad sexual, la honestidad sexual, la mujer casada no podía ser violentada sexualmente por su marido, porque el marido estaba ejerciendo un derecho concúbito. ¿Y qué hablar de la mujer que ejercía o era trabajadora sexual? Como no era honesta, no podía ser sujeto pasivo de estos delitos. En el año 1999, entonces, esta situación jurídica cambia de manera abrupta cuando se introduce como título como rúbrica de este título tercero, los delitos contra la integridad sexual. El título en sí ofrece muchas ventajas, teniendo en cuenta de dónde veníamos cuando uno hablaba de honestidad sexual, pero hoy en día, pasado ya más prácticamente 25 años, uno debería hacer algún tipo de ajustes o reformulaciones respecto del bien jurídico tutelado. Primero, tener en cuenta que la integridad sexual es un concepto incluso demasiado extenso o amplio, si uno tiene en cuenta las distintas infracciones que están reguladas dentro de ese propio título. Fíjense que si ustedes analizan, ustedes pueden tener agresiones sexuales con violencia, con intimidación, agresiones sexuales basadas en situación de prevalimiento, pueden tener situaciones en donde la víctima es abusada de manera sorpresiva, sin posibilidad de expresar consentimiento. Tienen el problema del estupro, 120, hay una figura que protege a los menores de 16 años, entre los 13 y 16 años, pero que prácticamente no tiene ningún tipo de relevancia a nivel jurisprudencial, basado en la idea de una inmadurez sexual como situación de abuso por parte del autor. Tienen otros tipos penales, 125 bis, por mencionar solamente algunos, ¿no?, donde el favorecimiento, la promoción de la prostitución de adultos, no es tenido en cuenta el consentimiento de estos adultos, es decir, con personas que son sujetos autónomos, que pueden ejercer su autodeterminación sexual, y sin embargo la ley penal no les reconoce ningún tipo de eficacia a ese consentimiento. Veremos por qué pasa esto. Tenemos el 128, tenemos el 129, el 131, este último, el delito de grooming, que aparece como un delito de preparación para la comisión de un abuso sexual. Es decir, tenemos que los delitos denominados comúnmente como delitos sexuales han modificado su impronta, y esto es fruto un poco de la falta de política criminal. O sea, me habrán escuchado más de una oportunidad decir que en nuestro país hace muchas décadas que no hay no hay una política criminal racional, lógica, que permita explicar, ¿no?, el porqué de esas modificaciones, su necesidad, etcétera. Entonces, a partir de eso surge ciertas discrepancias y la necesidad de analizar claramente en cada caso qué es lo que debería hacerse. Entonces, en primer lugar, cuando uno habla de los delitos contra la integridad sexual, como dije, el término integridad sexual es abarcativo, pero abarca, digamos, distintas conductas que son pluriofensivas, que no todas ellas se pueden reducir a lo que es la integridad sexual. Hoy lo que se está proponiendo, ustedes tienen que saber que en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, a partir de ciertos movimientos feministas,
se ha modificado, por ejemplo, en España en 2022 y en Alemania en 2016, voy a tomar como modelo comparativo Alemania y España para la exposición, se ha modificado un poco el terreno sobre el cual surca los delitos sexuales, ¿no? Y específicamente, ¿por qué? Porque en la regulación que existía tanto en Alemania como España, ni que hablar acá, pero pese a todo, la regulación argentina tiene ciertas ventajas en comparación con la alemana y la española. El problema puntual que se planteaba era con el tema del consentimiento, y específicamente consentimiento expreso. Ustedes saben que allá por el año 2019, si mal no recuerdo, hubo una violación en Pamplona que llamó la violación en manada, y a raíz de esa violación de la festividad de Pamplona, donde 5 sujetos abusaron sexualmente de una mujer, eh, la audiencia provincial los condena por abuso sexual, no por agresión sexual. ¿Y cuál es la diferencia? En agresión sexual tiene que haber, aparte del abuso sexual, va acompañado o adicionado de violencia, intimidación o coerción. En este caso, como no se pudo probar, el Ministerio Público Fiscal no pudo probar que la mujer haya sido violentada, intimidada, etcétera, resolvió aplicarle a cada uno de los partícipes en calidad de coautores funcionales 9 años de prisión, los condenó a 9 años de prisión, pero no aplicó una figura más agravada que era justamente la de agresión sexual. Esto generó automáticamente una ola de críticas, distintos partidos políticos, entonces comenzaron a elaborar un proyecto de reforma que se materializa ya por el año 2022. Se modifica todo el panorama. En realidad, uno de los dos problemas eran los más acuciantes, si ustedes quieren. El primero, que no estaba regulado el consentimiento expreso, es decir, era necesario regular en los delitos sexuales el consentimiento expreso. Algo que uno puede entender que se da sobreentendido. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido se relaciona con la autodeterminación sexual. Cuando uno habla de autodeterminación sexual, se está refiriendo a la autodeterminación sexual de personas que son adultas o que tienen capacidad para expresar autonomía sexual. Quedan excluidos, por ende, los menores de edad, y específicamente los menores de 13 años, que para nuestra legislación son incapaces, digamos, absolutos de poder consentir cualquier tipo de relación o aproximación sexual. Dicho esto, la primera, digamos, dentro de la agenda institucional orientada, digamos, a la modificación de los delitos sexuales en España, se introduce una conceptualización del consentimiento como un consentimiento expreso y manifiesto, ¿no? De esta forma. El problema que ocurre en España es que cuando se introduce el 2022, el segundo problema que se trata de matizar, ¿cuál es? Es eliminar esta diferencia entre abuso y agresión sexual. Entonces se opta por utilizar un concepto unitario de agresión sexual, pero cuando se hace esto, se produce, para que vean que no solo pasa en Argentina, sino también en España, se produce una modificación de las escalas penales que termina, por aplicación de la ley más benigna, beneficiando a todas aquellas personas que habían sido condenadas y que estaban siendo procesadas por delitos de agresión sexual. Esto generó alrededor de más de 300 excarcelaciones. Entonces, automáticamente esto generó, obviamente, la indignación pública, demuestra a las claras la falta también de política criminal de poder atender a cuáles serían las consecuencias negativas o accesorias a este tipo de reformas, y en el 2023 se realiza una nueva modificación del título que regula los delitos sexuales en España, con el objeto de poder contener, ¿no? Esta ola, digamos, de críticas a partir de una reforma que no fue debidamente pensada y que solamente se concentró en ciertos aspectos y dejó al descubierto otros. Dicho esto, ¿por qué yo esto lo traigo a colación? Porque desde el punto de vista de nuestro Código Penal, delitos contra la integridad sexual es un título que, por un lado, es demasiado abarcativo y por el otro, digamos, es insuficiente. Demasiado abarcativo por el problema que dentro del concepto de integridad sexual, yo tengo que tener en cuenta que al menos tengo 3 candidatos posibles como sujetos tutelables. Tengo a las personas mayores de edad, que obviamente deben expresar su consentimiento de manera manifiesta. Tengo a los menores de edad, menores de 13 años, con lo cual el consentimiento no tiene ningún tipo de eficacia liberatoria respecto de la acción o la aproximación sexual, con lo cual ahí la integridad sexual en sí misma no me está diciendo demasiado. Tengo también a los grandes olvidados, que son las personas adultas, pero que son incapaces, sobre los cuales, digamos,
nuestra legislación penal en general y en particular la que estamos comentando, el campo de la criminalidad sexual, son los grandes olvidados. Eh, por lo tanto, deberíamos, a mi juicio, introducir delitos contra la integridad sexual y la autodeterminación sexual, porque el tema de la autodeterminación sexual para las personas adultas o a partir de los 13 años que tienen capacidad para consentir, más allá de las restricciones y limitaciones que existen en los tipos penales, claramente me demuestran que al menos hay dos campos, o zonas tutelables. Por un lado, la autodeterminación sexual y su expresión más vívida es el consentimiento o acuerdo. Recuerdo acá y traigo un poco la idea de que si bien en el artículo 119 actual se habla de que no haya podido consentir libremente la acción en el párrafo primero del 119, que regula lo que hoy sería para nosotros un abuso sexual simple, sería más correcto técnicamente hablar de acuerdo. Ustedes saben que hay una diferenciación entre el acuerdo y el consentimiento. Esta diferenciación viene de un autor alemán que se llama Gertz, de hace más de 70 años, 50 años que viene, promedio 60 años que viene esta diferenciación. Y esta diferenciación tiene esa relación, no se vincula directamente con la naturaleza del bien jurídico tutelable. Como en los delitos contra, digamos, la autodeterminación sexual, el bien jurídico protegido es justamente la autonomía sexual del sujeto que es adulto y que aparte de ser adulto es capaz de expresar ese acuerdo sexual, el delito no se relaciona con zonas erógenas, ni se relaciona tampoco con la satisfacción de determinada libido por parte del sujeto activo, sino que acá lo que entra en colisión directamente es la autonomía sexual o autodeterminación sexual del sujeto capaz de acordar este tipo de relaciones intersubjetivas en la esfera sexual. ¿Qué significa esto? Que el delito en sí va en contra de esa voluntad, en contra de esa libertad, en contra de esa autodeterminación sexual. Pero nos quedan los menores de edad o aquellas personas adultas que no pueden consentir. Y acá claramente la ley tiene que adoptar otro tipo de tutela, incluso podríamos decir una tutela mucho más enfática o reforzar los tipos penales que existen hoy en día, donde lo que se tutela ahí es la integridad o la indemnidad sexual, que también sería un buen sinónimo como para introducir en el Código Penal, ¿no? Entonces tendríamos autodeterminación sexual, integridad o su sinónimo, indemnidad sexual como los bienes jurídicos protegidos. Entonces, de esta manera nosotros podríamos abarcar sin mayores esfuerzos las dos grandes esferas sobre las cuales se mueven hoy en día los ejes temáticos de los delitos sexuales. Siendo puntualmente al 119 del Código Penal, que regula, como ustedes saben, en tres niveles los abusos sexuales. Otra situación que habría que también tener en cuenta, que en realidad el 119 esta situación no la plantea como si se plantea en Alemania o como se plantea en España. Fíjense que nuestro Código Penal habla de la acción típica de abusar sexualmente, ¿no?, de una persona y da distintos ejemplos. Entre ellos tenemos lo que podríamos considerar agresiones sexuales caracterizadas por el uso de violencia, amenaza, o abuso coactivo o intimidatorio. Tenemos la segunda clase de abusos sexuales que se identifican con el abuso por prevalimiento del autor sobre la víctima, es decir, cuando hay una relación asimétrica entre el autor y la víctima, ya sea los padres respecto de los hijos, ya sea el educador respecto del educando, ya sea el médico respecto del paciente, el profesor respecto del estudiante. Es decir, acá lo que se tiene en cuenta es esa relación asimétrica de autoridad, de obediencia o directamente de ejercicio de poder sobre la víctima, y que el autor se aprovecha de esa situación de prevalimiento sin necesidad de recurrir a la violencia, la intimidación o la coerción. Y otra situación que nosotros tenemos acá es cuando nuestro Código Penal, en el 119, recurre a un cierre, a una cláusula normativa, que sería cuando se hubiese aprovechado de la víctima que por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Entonces, fíjense que ahí hablamos de consentir, que no haya podido acordar, ¿no?, la acción libremente. Se da por sobreentendido que el consentimiento tiene que ser libre. O sea, es un oxímoron hablar de consentimiento no libre. Entonces, el consentir o el acordar la acción ya sería suficiente y podríamos eliminar, digamos, ahí la palabra o el término libremente. Pero más allá de todo, el 119 tiene la ventaja que hace una equiparación punitiva.
A diferencia de lo que pasa en Alemania y lo que pasa en España, porque en España y en Alemania lo que ocurre es que el abuso sexual está castigado de manera menos severa que la agresión sexual. Y el fundamento de esta distinción o matización punitiva está dado en que la agresión sexual siempre va acompañada del uso de violencia física, o violencia o coerción psicológica. Entonces lo que se dice que el injusto de la agresión sexual es mucho más grave porque además del abuso sexual se adiciona el uso de violencia psicofísica sobre la víctima. En realidad, si uno lo analiza con mayor detenimiento, no resulta necesaria esa diferenciación, nosotros no la tenemos y debemos pugnar por evitar incurrir en esas diferenciaciones que no traen ningún tipo, digamos, de resultado. Todo lo contrario, porque ¿quiénes son los sujetos que deben ser tutelados con mayor énfasis? Claramente los menores de edad o las personas que no pueden consentir. Entonces, el uso de la violencia, la amenaza, parte de la base, por lo menos se presupone que el sujeto no consiente o no acuerda de manera expresa esa relación, entonces el autor necesariamente tiene que recurrir al medio violento para avasallar esa autodeterminación sexual. Pero el menor de edad, si nosotros lo castigáramos, como hace en España o en Alemania, más allá de las distintas matizaciones, con una pena distinta, y el abuso sexual sería considerado menos grave que la agresión sexual por el simple hecho de que no se utilizó violencia, amenaza o intimidación, estaríamos creando un flanco de mayor vulnerabilidad para la protección de justamente que aquellos que sí requieren y demandan mayor protección penal, que son los menores de edad, porque los menores de edad, claramente, aparte del abuso de la relación de autoridad, poder o dependencia, el autor está mucho más confiado de que ese hecho, además, por las condiciones de la víctima, no va a poder ser descubierto. ¿Por qué? Porque difícilmente la víctima menor de edad pueda... Doctor, tiene el micrófono apagado, no se lo escucha. ahí me lo pagaron a mí también. Bien, es democrático esto, como verán. Sí, 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 se Entonces, transmitió, estamos con tormenta ahí eléctrica en Tucumán. no, no, está bien, está bien, está bien. Entonces, lo que decía es que a quien se debe tutelar con mayor énfasis dentro del campo de los delitos sexuales y en general el sistema, fíjense que todo el sistema jurídico penal respecto a lo que son menores de edad o incapaces es donde brinda mayor protección. Cuando uno va al terreno del campo de la delincuencia sexual, si uno empieza a, digamos, uno podría decir el 119 puede ser en cierta medida que no incurra en ese vicio o en esa matización entre agresión y abuso sexual. Pero sin perjuicio de eso, lo que debería pasar de lege ferenda es hacer, digamos, una protección tríptica, como yo lo denomino, en el sentido que la mayor protección hay que dársela a los menores que son inimputables o son incapaces o a los adultos que no pueden expresar su consentimiento, ya sea por algún tipo de incapacidad física, etcétera, o psíquica, que les impida poder resistir o oponerse o expresar libremente esa voluntad o acuerdo. Entonces, deberíamos tener una regulación específica de lo que son las agresiones sexuales contra menores de edad, agresiones sexuales contra adultos, donde sí aparece el elemento violencia, intimidación y coerción como los elementos más caracterizados de este tipo de agresiones sexuales, teniendo en cuenta que ahí uno podría regular también lo que es el acoso sexual, que hoy es una figura que está muy discutida si realmente está prevista o no está prevista en el 119 del Código Penal, sobre todo en la primera parte. Entonces, dejarnos acá de ciertas imprecisiones y regular estrictamente, por ejemplo, el acoso sexual, que es una de las figuras que está hoy debatida. Tener en cuenta también que está la posibilidad de que mediante el consentimiento expreso, si yo incorporo en el 119 el acuerdo, tomo consentimiento expreso por lo más conocido. Lo técnicamente correcto sería hablar de acuerdo, pero vamos a utilizar consentimiento para evitar malos entendidos. En el consentimiento, cuando la víctima expresa ese consentimiento, tiene que ser hecho de manera manifiesta. ¿Esto qué implica? Esto implica que vamos a tener esa tutela penal respecto de las personas en general, se va a aumentar de manera significativa, porque cuando yo tengo que ir al proceso penal y probar el consentimiento, no le va a corresponder a la víctima tener que probar que ella se resistió o que se opuso a esa agresión sexual. Sino en todo caso va a haber una inversión de la carga de la prueba, como está tipificado la norma. De hecho, hoy en día esto
puede pasar claramente, no necesariamente en ese sentido la reforma cambiaría lo que hoy ya ocurre, ¿no? El hecho de que una persona es imputada de abuso sexual, la que tiene que demostrar que hubo consentimiento es el autor, no tiene que demostrar la víctima, sobre todo teniendo en cuenta que por ejemplo, la 27372 ha incrementado y ha regulado y reglamentado los derechos y garantías de la víctima de delitos. Entonces se parte de una perspectiva victimológica en donde se trata de evitar sobre todo cualquier proceso de revictimización secundaria donde el proceso penal. Entonces, si en el proceso penal el fiscal no le tiene que estar preguntando a la víctima, ¿usted consintió o no consintió? Eso no es una pregunta que uno tiene que hacer el debate a la víctima, porque es una forma de revictimización secundaria. En realidad, el fiscal le tiene que preguntar al imputado durante el debate, eh, demuestre usted cómo consintió la víctima a esa relación sexual. Entonces, la cuestión, más allá de que uno pueda plantear, bueno, se invierte la carga a la prueba, etcétera, no, tiene que ver justamente, es un reflejo normativo de la naturaleza del bien jurídico, de la tipificación que sigue nuestro código, de la tipificación que debería seguir de lege ferenda nuestro código penal, siguiendo un poco la perspectiva en el derecho comparado, y me refiero a España y Alemania, donde se ha modificado esta circunstancia y volver a la idea de regular de manera más grave, ¿no?, aquellas agresiones sexuales contra menores de edad o personas que no pueden expresar el acuerdo o el consentimiento en las relaciones intersubjetivas de naturaleza sexual. Otra cosa que uno debería, por lo menos a mi juicio, eliminar es el inciso segundo, ¿no? El tema del sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Podríamos eliminar eso y conservar el agravante, si ustedes quieren, por la duración o por la forma o las circunstancias de su realización. Porque el gran problema con el sometimiento sexual gravemente ultrajante es que nadie sabe qué significa esto y cuál es la conceptualización correcta. Entonces, si uno analiza los fallos, ahí, por lo general, ¿por qué se define? ¿Por la duración o se define, digamos, por las circunstancias de su realización? Entonces, por ejemplo, para que tengan en cuenta, el hecho de que una persona sea abusada sexualmente en la vía pública y que haya terceras personas que puedan estar viendo estas circunstancias puede ser un agravante del contenido de lo injusto, porque además del carácter mortificante que tiene la propia agresión sexual, el hecho de llevarla en público, delante de terceros, o, por ejemplo, el abuso sexual que sufre la madre en frente de su hijo, etcétera, son casos en donde se justificaría la aplicación de una pena más grave. Nosotros lo tenemos dentro de las tres graduaciones que tenemos: abuso sexual gravemente ultrajante y abusos sexuales cometidos mediante, que es el tercer inciso, mediante acceso carnal por vía anal, vaginal o oral, o lo que es la violación impropia, que consiste en utilizar objetos para penetrar a la víctima por las dos primeras vías, es decir, por vía vaginal y anal. Se excluye claramente la penetración bucal, que sí está incorporada para lo que sería la violación propia. Entonces, un poco resumiendo, modificación de lo que es el bien jurídico protegido, ser más abarcativo en la enunciación de qué es lo que se está protegiendo. Esto porque surge de los propios tipos penales. Si nosotros aplicamos un método inductivo, vamos a ver que en ciertos tipos penales yo no lo resuelvo con el tema de la integridad sexual. Vayamos al tema de la promoción o la facilitación de prostitución de personas mayores de edad. ¿Cuál sería el bien jurídico protegido? La integridad sexual, pero si ya son capaces de adultos y expresan su consentimiento. Yo siempre insisto, cuando el tipo penal me dice que el consentimiento de una persona capaz para acordar, en este caso, una relación sexual, no tiene eficacia jurídica, me está diciendo claramente que el problema el problema no pasa por la dimensión o la escala individual, sino que este delito se inserta dentro de un contexto mucho más amplio, que en este caso está vinculado a lo que es la trata de personas. Van a ver que hay una sinonimia en cuanto a la regulación entre el 125 bis y el 145 bis en ambos tipos penales. El consentimiento de la persona que tiene capacidad para acordar o para consentir libremente no es tenido en cuenta por la norma. ¿Por qué? Porque la norma está pensando en el 125 bis como en el 145 bis que esa persona está inmersa en una situación de vulnerabilidad, con lo cual ese consentimiento puede ser entendido como un consentimiento formal, pero vacío o huérfano de contenido. Es decir, la persona en esa situación de vulnerabilidad aceptaría cualquier tipo de relación laboral o de explotación sexual con, digamos, con la finalidad de poder superar
o poder salir de esa situación de vulnerabilidad. Pero eso no está explicado en el título tercero. Si yo no hago este análisis, el tema de la integridad sexual parece estar visto como una integridad sexual meramente individual. Y hoy hay un aspecto, una dimensión, digamos, si ustedes quieren, organizacional, una dimensión social que trasciende lo meramente individual. Entonces, si yo pongo el énfasis en la autodeterminación sexual, la autodeterminación sexual me habla no solo del consentimiento expresado de manera libre y voluntaria, ¿no? Que serían los elementos típicos de este consentimiento acuerdo dentro del marco de los delitos sexuales y que podría ser llevado como concepto a todo el Código Penal. El consentimiento no va variando en cuanto a su contenido y extensión en función de los tipos penales, sino que opera con un principio básico y unificador en el cual el consentimiento tiene estas características para el delito de estafa, para el delito de homicidio, para todos los delitos claramente tiene que ser un consentimiento libre y voluntario, o incluso podríamos ser más exigentes y hablar de un consentimiento informado, como ya es una práctica usual dentro de lo que son los delitos contra la salud pública y específicamente dentro de lo que es el campo de los delitos contra la integridad psicofísica en la relación médico-paciente, donde el médico, para poder intervenir o ingerir en el ámbito personal del paciente, tiene que haberle informado detalladamente en qué consiste la operación, en qué consiste el procedimiento, cuáles son las consecuencias o las consecuencias dañinas o dañosas o no previsibles que pueden llegar a ocurrir en ese caso, en base a estadísticas, etc. Entonces, esto nos demuestra que el consentimiento refleja esta autodeterminación sexual y en ese consentimiento lo que uno trata de hacer es que los individuos que se relacionan, en este caso en el campo sexual, lo hagan en igualdad de condiciones. Pero no puedo hablar de igualdad de condiciones cuando la situación general ya es una situación de vulnerabilidad. Entonces, yo no tengo dos iguales. Yo ya parto de la base que una relación asimétrica, sobre todo en el prevalimiento o la situación de vulnerabilidad interseccional, como ocurre en el 125 bis. Entonces, una reforma es esperable, digamos, y sería sana una reforma en cuanto a la rúbrica de cuál es el bien jurídico protegido, porque es un bien jurídico protegido mucho más complejo y las conductas son pluriofensivas en ese sentido. ¿Qué es lo que se está planteando hoy en día? En el año 2017 hay una autora americana llamada Brodsky que escribe un artículo en el Journal Criminal of Law donde pone de resalto una experiencia que se viene dando en el uso de lo que sería nosotros el 144 nuestro, el teléfono en la línea, digamos, caliente 144 como para denunciar hechos de violencia, etc. Había, digamos, muchos casos de mujeres que llamaban y consultaban si dentro del marco de una relación sexual consentida, en donde al varón se le había impuesto la condición de la utilización de un método preservativo, el varón durante la práctica sexual retiraba el condón o retiraba el método preservativo y continuaba con la relación sexual sin que la víctima haya advertido ese retiro. Cuando lo advierte ya es demasiado tarde. Entonces, esto fue en 2017. Entonces, esta figura se la denomina hoy en día como stealthing. Stealthing viene, digamos, sería, digamos, la raíz anglosajona sería sigilosamente, es decir, cuando uno comete el delito sigilosamente o de manera fraudulenta, ¿no? O sea, dado su consentimiento, acepta la condición, pero después durante la ejecución del acto sexual retira de manera unilateral, no cumple con esa condición, retira el preservativo. Entonces empiezan a dar, primero toma visibilidad a este caso. Y después esto, digamos, confronta la legislación penal porque uno dice, bueno, pero no se trata en definitiva de una relación sexual acordada entre dos personas adultas. O sea, el hecho del retiro del método profiláctico en este caso, ¿puede ser equiparado a una violación? Entonces, yo tomo dos fallos, solamente dos, porque hay en distintas jurisdicciones, son fallos recientes lo que estamos discutiendo. Uno es un fallo, digamos, es un fallo del 14 de junio del 2024 de este año, del Tribunal Supremo Español, en donde tuvo que resolver esta cuestión, donde una mujer conoce a través de las citas, de las aplicaciones de citas a otro sujeto, comienza a conversar con él, etcétera, se ponen de acuerdo en a salir a la noche, ir a tomar algunas bebidas, etcétera, pero ella ya le había advertido en estas comunicaciones que si se daba la posibilidad de mantener relaciones sexuales, ella le exigía por dos razones. Primero, para evitar cualquier tipo de infección
mediante contagio sexual o contacto sexual, y la segunda para evitar embarazos no deseados, que tenía sí o sí mantenerse la relación sexual utilizando el preservativo. ¿Qué fue lo que pasa? No nos teníamos comentando. Obviamente que el sujeto en el curso de la relación sexual retira el preservativo y cuando la mujer se da cuenta, lo increpa, cesa el acto sexual, se va de la casa y realiza la denuncia, amén de ir directamente a la guardia de un hospital para realizar el protocolo por violación. A raíz de eso los médicos avisan a la Guardia Civil, se genera todo un procedimiento que termina esta persona detenida. Entonces, cuando esto llega a los tribunales, las audiencias provinciales, primera y segunda instancia, condenan a este sujeto como autor de lo que sería para nosotros una violación propia. Pero el Tribunal Supremo Español, en cierta medida, es un fallo un poco extraño, por decirlo de una forma, porque el Tribunal Supremo Español ahí empieza a hablar del consentimiento y lo contrapone con el engaño. Entonces empieza a hacer un análisis del engaño. Y entonces concluye que en el Código Penal español hay un engaño simple y un engaño como más complejo deliberado. Y a raíz de eso, ¿no? Entiende que no puede equipararse, por ejemplo, para un trasplante de órganos se necesita un acuerdo, consentimiento informado, etcétera, como sería la relación médico-paciente, pero que esa clase o naturaleza de consentimiento no es trasladable por sí al concepto, digamos, de violación cuando uno habla de acuerdo o consentimiento sexual. Y que en este caso hubo una relación consentida, pero lo que varió en definitiva fue el modo en que se llevó a cabo. Y en definitiva, uno no podría equiparar una violación, sino que esto sería, dentro de una relación consentida, un abuso sexual. ¿Se entiende? Por el otro tenemos un fallo del 2022, de diciembre del 2022, este caso del Bundesgerichtshof del Tribunal Supremo Superior alemán, donde frente a una situación similar, una aplicación de citas, una mujer, lo mismo, las mismas circunstancias, el hombre incumple con esa condición y acá el Tribunal Superior alemán juzga a partir del párrafo 177 que regula lo que es el Vergewaltigung, que es la violación, entiende que es un caso de violación propia. Entonces, para que vean que hay dos fallos, 2022-2024, Tribunal Alemán, esto es violación propia, Tribunal Supremo Español, esto es un abuso sexual porque se entiende que es una relación consentida. En general, salvo este fallo, en general, sobre todo en nuestra doctrina, acá en Capital Federal, hay por lo menos en Ciudad Autónoma, el Poder Judicial de la Nación, la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional, me refiero, hay al menos tres precedentes en donde calificó este hecho como violación propia. A mi juicio, es correcta y adecuada esta calificación. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de consentimiento, no significa que yo, por ejemplo, la mujer preste el consentimiento para mantener una relación sexual. Eso significa, por ejemplo, que si la relación es por vía vaginal, el autor está autorizado a mantener una relación vía anal. Si la relación sexual está consentida, significa que el autor puede llevar a cabo la relación sexual por vía vaginal, pero a su vez dándole golpes o aplicando algún tipo de violencia sobre la mujer. Si hay consentimiento, hay una relación sexual, esto significa que si el sujeto se queda, digamos, pernocta, digamos, en el departamento de la mujer o viceversa, esto significa que al otro día el hecho de haberse quedado a dormir significa que puede consentir, que el hombre puede entender que está presupuesto, que hay un consentimiento presunto para volver a acceder carnalmente a la víctima sin preguntarle. Entonces, todas estas cuestiones, que claramente uno diría no, claramente que no, en estos casos sería violación, nos conduce al cauce de tener que determinar qué es el consentimiento. Acá el consentimiento no significa solamente un consentimiento libre y voluntario, sino es un consentimiento con quién, dónde, cuándo, cómo y de qué forma. Es decir, el consentimiento tiene que ser un consentimiento informado que abarque todas estas circunstancias. Obviamente que acá se van a plantear y se pueden plantear cuestiones, ustedes están pensando seguramente en cuestiones probatorias que se pueden dar. En los dos casos que yo mencioné no había ningún problema no había un problema de orfandad probatoria. ¿Por qué? Porque en ambos casos los autores, primero, había conversaciones mediante WhatsApp anteriores donde la mujer había dejado claro esa condición y que el varón había aceptado, es un caso de prueba o evidencia digital,
mediante captura de pantalla, estaba claro que antes de la relación, antes de que durante su conocimiento por vía electrónica o vía digital, ella había dejado claramente asentado cuáles eran las condiciones. Y esto se corrobora después con la conducta posterior del autor de pedirle disculpas o perdón por haber retirado el condón, etc. Entonces, no es tanto una cuestión probatoria la que se da, no es tanto un problema de cómo esto se puede probar o no en el debate. Recuerden que cuando hablamos de delitos sexuales, sobre todo en el caso de la violación de mujeres, por lo general esto hay que verlo de una perspectiva de violencia de género. Si uno lo ve de la perspectiva de violencia de género, ustedes saben que más allá que el artículo 16, inciso I de la 26485 establece lo que se denomina amplitud probatoria, es suficiente con la declaración de la mujer, porque en general lo que uno tiene que atender, que difícilmente sea solo la declaración de la mujer, la declaración incriminatoria de la mujer. Siempre esto va acompañado, primero, de lesiones físicas, segundo, de lesiones psíquicas, a través de los distintos informes, testimonios de peritos, testimonios de los médicos que atendieron a la mujer, describiendo cuál es la situación o el estado de alteración psíquica con la que se encuentra. Tenemos también lo que es el estrés postraumático, que es muchas veces, fíjense, que es en cierta medida infravalorado por los tribunales, porque nosotros tenemos un agravante que lleva a la violación propia de 8 a 20 años, cuando de la agresión sexual mediante acceso carnal o mediante penetración con objetos resultar un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Es decir, el daño psicofísico por lo general no es tenido en cuenta. Es una condición accesoria a lo, digamos, viene acompañado con lo que sería la naturaleza propia de la agresión sexual. Pero acá, en muchos casos, ¿no?, debería comprobarse clínicamente a través de psiquiatras, etcétera, que existe un estrés postraumático. Y ese estrés postraumático se puede traducir en situaciones de angustia, de ansiedad, de temor a salir a la calle, sobre todo temor de relacionarse con terceras personas, pérdida de trabajo, etcétera. Todas estas circunstancias que estoy describiendo, que son propias del mismo síntoma del estrés postraumático, debería ser entendido hoy en día como una consecuencia que es, si bien es necesaria de la agresión sexual, debería tener una valoración autónoma dentro de lo que es un proceso penal, y tenemos la legislación que lo autoriza, o sea, el soporte legal lo tenemos porque se agrava este delito por el grave daño a la salud física o mental de la víctima. Entonces, después si quieren hacen preguntas, pero les quiero hacer, digamos, un pantallazo de lo que hoy se está discutiendo. El stealthing es una nueva conducta que hoy se está discutiendo a partir del año 2022 en adelante. Hay distintos fallos jurisprudenciales, Alemania y España, pero nosotros también tenemos antecedentes en la Cámara Nacional de Apelaciones, en el Tribunal Correccional, por lo menos 3 que tratan sobre ese tema, teniendo en cuenta entonces que el retiro no consentido del condón hoy puede ser entendido como una agresión sexual. ¿Cuál es un déficit que tiene la agresión sexual mediante el acceso carnal o la utilización de objetos mediante la penetración mediante objetos? Hay por lo menos 2 problemas claros. Un problema claro es qué pasa con las conductas autorreferenciales que son cometidas claramente, pues son autorreferenciales, por la propia víctima sobre su cuerpo a instancia del autor. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tomen el caso del grooming, que es donde generalmente esto se discute, es decir, cuando el groomer le exige a la víctima realizar una penetración digital. Claramente que acá no hay contacto físico, sino que la penetración lo realiza por una situación de coerción e intimidación la propia víctima, bajo las directivas del autor, o cuando esta situación se da en el caso presencial, donde el sujeto lo único que le dice: mira, yo te apunto con un arma, quiero que te penetres digitalmente. Yo no te voy a tocar, pero vos sí. Estas circunstancias, las 2 que acabo de mencionar, no están previstas en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque nuestra legislación parte de la base de que uno de los ejes temáticos sobre los cuales discurren los delitos sexuales es la necesidad de contacto físico. Como tiene que haber contacto físico, fíjense cómo está redactado, hubiera acceso carnal por vía anal, vaginal u oral. O sea, ¿a quién tendrían que acceder? Se está hablando de la víctima, no está hablando de otra persona. O realizar otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 2 primeras. ¿Partes del cuerpo de quién? Del autor. O sea, acá el legislador está pensando que la penetración digital o lingual la tiene que realizar el autor sobre la víctima.
no contempla los casos donde no hay contacto físico y no contempla una hipótesis que puede parecer extraña, pero no es tan extraña, que en realidad el autor obliga a la víctima a que lo penetre. Eso no está previsto. Como tampoco está previsto que el autor, digamos, obliga a la víctima que un tercero realice esas conductas sobre su cuerpo. Imagínense, ¿no? Si yo utilizo un incapaz para acceder a la víctima. Entonces, si bien esta última circunstancia uno podría decir, bueno, pero es un caso de autoría inmediata, se puede resolver claramente como un caso de autoría inmediata a través de la utilización de un instrumento que es incapaz, ya sea por minoridad o condición etaria o directamente por discapacidad física, pero falta, haciendo honor al principio de legalidad, una regulación más específica sobre estas cuestiones. Respecto del hecho cometido, voy tocando algunos temas que habría que tener en cuenta, por ejemplo, cuando el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Si bien este agravante, que sitúa la agresión sexual en la escala de 8 a 20 años, está pensada para la transmisión de sífilis, o está pensado hoy en día para la transmisión de HIV, etc., debería por lo menos tenerse en cuenta dos posibilidades. La primera posibilidad, ¿qué pasa con el embarazo no deseado? ¿Qué pasa cuando la víctima queda embarazada? ¿Cómo se resuelve esta circunstancia? Y la víctima tiene, decide realizar un aborto o una interrupción del embarazo. Uno puede decir, bueno, pero esa interrupción es voluntaria. No, no es voluntaria. En esa situación y bajo las condiciones en que fue realizada, ya nuestro Código Penal, en 1921, establecía como causal de justificación para realizar una interrupción que la mujer haya sido violada. Entonces, fíjense, esa circunstancia uno podría decir, podría tener por la alteración psicofísica que le puede producir, podría encontrar, digamos, puede estar receptado en el inciso A, un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Pero no está previsto los casos de embarazos no deseados, solamente de transmisión de la transmisión, que en realidad sería infección, sería, o contagio, sería más correcto, de una enfermedad sexual grave. Y tampoco tiene en cuenta otro tipo de circunstancias, por ejemplo, una que yo recuerdo, cuando los sujetos accedieron por vía anal y vaginal a la víctima y eso le produjo una infección que no es una infección de transmisión sexual, que fue una infección justamente por la forma o la modalidad de llevar a cabo esa agresión sexual plural. Respecto del hecho que se agrava el hecho cometido por dos o más personas, acá, como ya lo he dicho en alguna oportunidad, esto tendría que ser asimilado a lo que es la coautoría funcional, por la razón de que el agravante por pluralidad de sujetos en cualquier delito del Código Penal está basada por lo menos en dos presupuestos básicos. La primero, que el injusto es más grave por la cantidad o por la calidad de la agresión, producto de la pluralidad de agentes que actúan, y segundo, porque esa pluralidad de agentes eh, provoca de manera diametralmente opuesta la menor capacidad de la víctima para defenderse. Tenemos tiempo, ¿no, Walter? Se nos va el tiempo. 5 minutitos, Doc. Bien, 5 minutitos. Ok. ¿Qué debería hacerse? Nuestro Código Penal de lege ferenda esto. En el derecho comparado, el sujeto tutelado menor de edad, nosotros tenemos, digamos, la condición de menor de edad tutelado a menores de 13 años. En los códigos penales modernos se tutela de los 14, 15 y los más tuitivos, los 16 años. Esto pasa en España. Con las últimas reformas, menores de 16 años se considera que el consentimiento es ineficaz. En Alemania se habla de 14 años, en Francia en 15. Ahora, si uno analiza la relación, cómo está interactuando los distintos tipos penales, uno puede por lo menos trazar la siguiente delimitación. Hay una protección absoluta para los menores de 13 años, una protección relativa para los menores de 16 años, tome en cuenta el estupro, y hay una protección también extendida para menores de 18 años, ya sea distribución o tráfico de material de abuso sexual infantil, grooming,
menores tienen también ahí una regulación. Fíjense que también se protege en el tema de exhibiciones obscenas, ¿no? Se habla de menores de 13 años, que eso es correcto con el 119, hoy hay sinonimia, digamos, tuitiva, por llamarlo de una forma. Eh, Menores de 18 años, la pena de 6 meses a 4 años, y respecto de los adultos es una pena de multa. Entonces, ahí uno lo que debería, digamos, determinar por qué utilizo tanta diferenciación, o utilizo capa de cebolla para estar protegiendo en definitiva a un sujeto que es menor de edad. Si uno parte de menores de los 16, el estupro ya no tendría razón de ser. Entonces ahí podríamos eliminar el 120 y el 120 quedaría incluido dentro, porque fíjense que el 120 del Código Penal, cuando habla del injusto del delito de estupro, lo basa sobre una idea de superioridad o prevalencia, habla de inmadurez sexual. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la inmadurez sexual del 120 de la inmadurez sexual o la prevalencia del 119, primer párrafo? Es muy difícil distinguir por qué hay una diferenciación, una matización que justifique una consecuencia jurídica disímil entre dos casos. Ahora, si uno parte de los menores de 16 años, le da mayor armonía a la regulación de los delitos sexuales. Desaparecería el estupro, por ejemplo, no tendría razón de ser. Respecto del grooming, ¿no? 131, que ya me han escuchado en más de una oportunidad decir esto, la protección del grooming de los menores de 18 años resulta excesiva. ¿Por qué? Y doy el caso donde una pareja, 18 y 17 años, que van al mismo colegio, son novios, tienen relaciones sexuales, si él, que tiene 18, le pide que le mande a través de WhatsApp una foto desnuda y esto lo descubre el padre hace la denuncia, entonces estaría cometiendo el de 18 años el delito de grooming. Y uno diría, pero esto es una locura. Si mantienen relaciones sexuales, si la menor que tiene 17 años puede ejercer plenamente su autodeterminación sexual manteniendo relaciones sexuales, y eso desde el punto de vista del derecho penal son acciones neutrales, porque están abarcadas por el acuerdo o el consentimiento entre dos personas que tienen capacidad para consentir. ¿Por qué motivo el Estado, a través del 131, crea digamos, en cierta medida, se excede claramente en la necesidad de represión de este tipo de conductas? Uno debería decir menores de 16 años, en consonancia con lo que dice el 119, en consonancia con lo que dicen, digamos, distintos tipos penales, debería ser el límite superior para la tutela total y efectiva. Digo esto porque la política, con esto voy terminando, más allá de las preguntas que espero que hagan. ¿Por qué? Porque hoy en día el tema de la protección de menores de edad, más allá de que la Convención sobre los Derechos del Niño habla de menores de edad, menores de 18 años, en realidad donde hoy está puesto el foco a través de los avances tecnológicos y donde se puede verificar donde hay mayores agresiones sexuales de menores de edad, son en situaciones que van acompañadas del aprovechamiento de una situación de prevalimiento entre el autor y la víctima. Entonces, para no caer en estas inconsecuencias de punir por grooming, pero no por 119, primer párrafo, tercer párrafo, lo que habría que hacer es concentrar la protección penal, que hoy en día está en un proceso de franca expansión. Hoy en día lo que se está apuntando a menores de 16 años, España sobre todo en este sentido es uno de los primeros países, pero casi seguro en las futuras reformas que haya en los otros países europeos y uno espera que acá también ocurra lo mismo, esa tutela penal, digamos, se amplíe y abarque a estos a los menores o personas menores de 16 años. En definitiva, nuestro Código Penal tiene desventajas, pero también tiene ciertas ventajas porque no incurren las matizaciones entre abuso y agresión sexual con la disparidad o matización punitiva que esto demanda. Por ejemplo, hay un tema sobre el cual se discute el tema del abuso sexual mediante sorpresa. ¿Cuál es el caso? Una persona está en el ascensor y le toca la cola a la mujer que está en el ascensor. Entonces ahí empiezan a discurrir. No, porque en realidad no hubo resistencia, no, porque no expresó su consentimiento. Claramente que este tipo de circunstancias, desde el punto de vista social, no son esperables. Entonces, si yo exijo consentimiento expreso, y ahí no hay consentimiento expreso, no es la víctima la que tiene que demostrar por qué no resistió el beso, por qué no resistió el abrazo, por qué no resistió, digamos, ese tocamiento o esa aproximación sexual. En definitiva, lo que uno propone es reevaluar, ¿no? Cuáles son los bienes jurídicos protegidos y tratar de alcanzar
la mayor jerarquía y precisión en lo que es la regulación de los delitos sexuales, teniendo en cuenta o enfatizando la protección de los menores de edad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Gustavo. La verdad, exquisito, como siempre, su clase, brillante disertación. Y a partir de este momento tenemos 10 minutos para habilitar algunas preguntas que tengan nuestros participantes. Mientras esperamos las preguntas, por favor vayan solicitando el uso de la palabra para que lo vamos habilitando el audio. Les voy informando que ya está disponible también por el chat la planilla de asistencia, tanto de la plataforma de Zoom como también por la plataforma de YouTube. Lo tenemos al doctor Marcelo Garay desde la querida Villa María, provincia de Córdoba. Bienvenido, Marcelo. El audio, un segundito, por favor. Hablítelo al audio, por favor. Ahí cómo está, ¿me Ahí, escucha? ahí estamos. Sí, 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 ahí te Ahí está. escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Un abrazo grande para usted, querido doctor Varela. Placer haberlo conocido en el encuentro en Villa María. Eh, bueno, el doctor Aboso realmente ha sido excepcional en todo el detalle que ha implicado. ¿Qué problemas para los que somos abogados defensores en estos casos? Porque si la víctima ya es víctima y no denunciante, lo que siempre decimos, que se ha invertido la carga de la prueba y lo que diga la víctima no tiene otro sentido que lo que dijo y es la verdad objetiva, qué difícil la tarea para demostrar cuando hay abuso de derechos, falsas denuncias y otras situaciones que se dan. Y algo que me llamó la atención con lo de que decía el consentimiento expreso al doctor, no sé si esto ocurre y es general, y creo que es un caso en Estados Unidos con un cantante famoso, un actor, que previo a tener relaciones, digamos, con su partener, le hacía firmar su representante una especie de acuerdo privado de consentimiento donde se detallaba todo lo que iba a pasar ahí, aparte de la confidencialidad posterior a la relación. Creo que eso es lo que nos va a llevar a muchas personas a tener que hacerlo en estas circunstancias. Por ejemplo, me hizo mucho ruido si se queda a dormir en la casa y pretende tener relaciones en la mañana que ya no era lo pautado. Me parece hasta medio mecanicista todo en esto en las relaciones humanas, ¿no? Donde todo va a tener que estar No es cuidado. No, mecanicista. no sé si lo entendí bien, doctor, no, No, no sí, quiero sí, sí. molestar, El pero problema es entender, a ver, el problema es entender que nosotros, todos nosotros, y específicamente los varones, estamos incursos en lo que es una sociedad machista. Entonces la sociedad machista exige, fíjense que cuando se hablaba de honestidad sexual, se hablaba de la vis grata pueris. ¿Qué era esto? Que la mujer si ofrecía una resistencia, era una resistencia que la ofrecía por pudor. Y esta idea, aunque a ustedes les parezca mentira, ha quedado en el tiempo. Entonces, cuando uno define la violencia sexual, claramente lo que se pregunta es si la víctima se resistió o no se resistió. Y no es la pregunta adecuada, porque si yo le pregunto a la víctima si se resistió o se resistió, lo que estoy poniendo el foco es en la víctima. Y ahí es donde entran los estereotipos, los sesgos, ¿no? De género, donde dice, bueno, entonces cómo iba vestida, ella lo provocó. Entonces, no podemos incurrir en esos, digamos, en esos estereotipos, porque efectivamente la mujer hoy en día no está en igualdad de condiciones, sobre todo en el plano sexual. Entonces, eh, a mí no me parece distinto, digamos, de que si, a ver, los casos que generalmente se judicializan, la gran mayoría, por decirlo de alguna forma, son casos donde uno puede comprobar, no solo por lo que diga la mujer, porque no pasa la prueba por lo que diga la mujer. Eh, Acordate, Marcelo, y te tuteo que esto va acompañado también de pericias psicológicas y pericias físicas. Entonces es muy difícil justificar un consentimiento si vos si vos le diste, si aparece con el ojo hinchado, vos decís, no, que ella consintió la relación sexual, vos no estarías de acuerdo en decir, bueno, si consintió la relación sexual y le dio una trompada, entonces está dentro del acuerdo sexual, claramente que excede el acuerdo sexual, como también lo excedería si una persona, digo, porque hay que tener en cuenta estas circunstancias. Porque si nos ponemos nosotros, supongamos que nosotros acordamos una relación sexual y de golpe la mujer nos duerme, habiendo acordado esa relación sexual y nos penetra analmente, uno no diría, no, bueno, está bien, me la banco porque la relación sexual que yo acordé era esa. No, claramente que es una violación también.
Entonces digo, entender, o una penetración digital, para ser más claro, o una penetración no con objetos, digo, pero entender que la circunstancia ha cambiado en función también que los tiempos han cambiado. O sea, el derecho penal siempre sabemos que llega de manera tarde, pero acá claramente hay un incidente, o sea, lo que es la perspectiva de violencia de género se ha impuesto. Yo puedo entender, yo también soy defensor y hace más de 20 años que soy defensor en la justicia. Y vos fíjate que antes, yo me acuerdo allá por los inicios, por la década del 90, cuando había una incidencia familiar, ¿qué decía la policía? No, incidencia doméstica, el marido había fajado a la mujer. Y hoy en día es impensable que uno diga, no, incluso nosotros frente a ese tipo de actos o conductas, se reacciona de manera distinta. O sea, eh, sí es verdad, Marcelo, no sé si ustedes vieron en Netflix, pero es muy bueno y por eso lo sugiero, los machos alfa. Es una serie española. Y en el último capítulo se ve que recogen esta reforma sexual y uno de ellos graba, ¿no? Antes de mantener relaciones sexuales, le dice, grabá diciendo que vos tenés que consentís porque si no grabás y que no dejo constancia de esto, me podés acusar después que tuve... Es verdad que esto se toma en tono de caricutesco, ¿no? En forma de chanza o en forma graciosa. Pero vos, fíjate que esto está pensado, ¿no? En ese caso era una relación laboral, donde ya se conocían. Esto en realidad está pensado en un mundo tecnológico, donde las personas interactúan en el mundo digital, pero no en el mundo real. Es decir, vos interactúas con una persona, pero vos no sabés quién es esa persona, porque te puede crear un perfil falso, porque te puede dar un montón de datos que no son reales. Entonces, en el mundo de estas relaciones sexuales, mucho más rápidas en el tiempo, ¿no? En este mundo líquido en el que vivimos, donde ya no nos tomamos tiempo para nada y todo tiene que ser inmediato, en este mundo de ansiedades, obviamente que la que lleva las de perder es la mujer. Entonces, digo, en esos casos, si hay prueba anterior de que vos tenés que utilizar un condón y después no lo utilizaste porque la mujer se contagió una enfermedad que vos justamente también tenías, o quedó embarazada y después se hace una prueba de histocompatibilidad y resulta que hay un match con el ADN a través... Hoy vos fíjate que se acaba de sancionar la ley de registro nacional de material o perfiles genéticos que antes había sido, hace 10 años atrás, más de 10 años atrás, era solamente para ofensores sexuales y hoy en día se ha extendido o expandido para un sinnúmero de delitos. Es decir, lo que uno tiene que tener en cuenta ahí que la prueba en sí no va a depender siempre de lo que diga la mujer. Siempre hay prueba física, prueba de trazo, digamos, huella psicológica, hay huella digital que te puede demostrar que esa circunstancia no era la pactada. Con lo cual esto nos obliga también a tener las precauciones del caso. O sea, si uno quiere arriesgarse a cierto tipo de relaciones y no dar, por ejemplo, hoy está muy popularizado lo que es la violación por sumisión química, es decir, darle algún tipo de droga o incapacitarla. Y Ropinol es la droga que realmente se utiliza, que es un compuesto de distintas sustancias que produce no solo falta de memoria, o sea, pierde, digamos, la memoria a corto plazo y no recuerda qué fue lo que pasó. Entonces, si uno empieza, digamos, en cierta medida, a habituarse a este tipo de conductas, claramente que la protección integral de la mujer, y específicamente en el campo del campo sexual, quedaría mermada. No me parece mal el tema del consentimiento. De hecho, vos fíjate que Hassan, ¿te acordás de Hassan? Y ahora el jugador, el jugador que juega en el PSG que se fue a jugar ahora al Real Madrid, le hicieron una denuncia en Suecia, porque en Suecia es uno de los primeros países que regula el consentimiento expreso. Y en esos casos lo que se trató justamente fue el retiro del condón. El de Assange, se acuerdan que lo querían extraditar, etcétera, y se oponían porque Suecia lo pedía, fue justamente un caso de Stilthing. Entonces, estamos ante un nuevo mundo, sí, hay un mundo tecnológico, es verdad, y bueno, hay que tomar las mayores precauciones del caso y sobre todo tener en cuenta las relaciones asimétricas. Recuerden que la ley penal es una herramienta de control social y para ser efectiva tiene que estar hecha imagen y semejanza de esa sociedad a la cual pretende, digamos, regular. Y en estas circunstancias, claramente que la mujer, imagínate si esta fuera, imagínate cómo podés probar una violación dentro de un matrimonio, porque esto es el punto también, ¿no?
No es que vos te casás y la mujer perdió la posibilidad, su autonomía, su autodeterminación sexual. Si la mujer dice no, no, no importa si está casada, si es la novia, no importa eso. Lo que importa acá es la autodeterminación sexual. Gracias igual por la pregunta, está muy atinada, obviamente, porque tiene sus consecuencias negativas, claramente. Luis Muchas Alfonso. gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y saludo a todos los queridos colegas ahí de Villa María, tan hermosos, que nos atendieron de 10, Alexis, Andrada Beyman, todo el Colegio de Abogados de Villa María, así que muy amable, Marcelo. Y por razones de tiempo vamos acortando, por favor, las preguntas y ya quedarían habilitadas dos preguntitas para Mica y luego con Luis Alfonso Calderón. Mica, ¿cómo le va? Bienvenida. Adelante, Habilitamos. doctora, por favor, si es tan amable. Primero las damas. Adelante, por favor, Mica, habilite el audio. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy linda la charla, doctor. Buenas tardes, doctor Varela, doctora Bozo. Buenas tardes. Me he quedado pensando con respecto a lo que decía usted del seguimiento que tienen, que falta en realidad a las víctimas que sufren de abuso en la parte psicológica, o sea, la parte del estrés postraumático, y lo traigo al caso de los hermanos Menéndez. No sé qué es lo que opina usted a ver, con respecto a que ellos, en el hipotético caso, como supuestamente dicen, que ellos han sufrido abuso por sus padres y por eso se da el motivo de que termina todo en homicidio. Bueno, si bien ellos no denuncian el abuso, y más en esa época que era muy machista el tema de que un hombre denuncie un abuso, menos ellos dos que eran hermanos y hombres, ¿usted cree que a lo largo del tiempo y hoy en la actualidad como estamos como sociedad, hay un poco más de seguimiento psicológico en la víctima después de un abuso sexual? Bueno, vayamos al caso, es el caso también de Netflix, de los hermanos Menéndez. Lo que pasa es que ahí la película y un poco la historia real, no se sabe si esto efectivamente fue así o fue una estrategia de la defensa con el objeto de evitar la pena capital, teniendo en cuenta que la abogada ya había participado en un caso anterior donde un hijo había matado al padre por las mismas circunstancias porque había sido sometido sexualmente durante su infancia. Pero dejando de lado el caso Menéndez, etcétera, vos fijate lo que es lo que son la doctrina judicial de la Corte a partir del fallo Leiva, en donde cuando la mujer comete asesinato respecto de su pareja, etcétera, y se relaciona el tema de la legítima defensa no tiene que ver con la agresión actual, sino cuando hay violencia de género, como sería este caso, porque la violación sexual, sobre todo entre el hombre y la mujer, también es una forma de violencia de género, se caracteriza y tiene la misma morfología y caracterología que una violencia de género. Pues fíjate que generalmente la doctrina lo que habla ahí es el ambiente de intimidación. El ambiente de intimidación permanente, uno lo puede asociar. Si yo te pregunto, si a vos te secuestran y te privan de tu libertad, vos podés ejercer legítima defensa en cualquier momento, porque se trata de un delito continuado y la afectación al bien jurídico es permanente. Bueno, esa idea o ese modelo conceptual vos lo tenés que trasladar a la violencia de género. En la violencia de género, cuando la mujer reacciona, no reacciona reacciona en la medida que también tiene que evitar, porque si ella reacciona en el momento de la agresión, claramente que la van a matar por la relación asimétrica de fuerzas. Entonces, las reacciones por parte de las mujeres que son sometidas, están dentro, inmersas en una relación de vulnerabilidad, producto de una relación violenta, se ha resuelto claramente que se disocia ahí la actualidad de la agresión con la réplica defensiva. Lo mismo podemos aplicar acá. Lo que yo quiero remarcar es que en muchos casos van a ver que muchas sentencias, los informes psicológicos, son tenidos en cuenta como para probar la violación. Es decir, se prueba la violación porque los informes psicológicos me están diciendo que hay un diagnóstico de estrés postraumático y eso es compatible con un abuso o una agresión sexual. Pero eso es a nivel probatorio. Yo estoy hablando a nivel normativo de tipificar cuando la mujer sufre, que generalmente pasa esto durante mucho tiempo, eso es una clara afectación. O sea, la lesión psíquica, para ser más claros todavía, no está claramente, o sea, está prevista en el Código Penal, pero no está valorada por los tribunales. Falta, digamos, tener en cuenta lo que es, siempre está puesto el punto en la lesión física, pero no en la lesión o la huella de violencia en la personalidad justamente de la mujer. Y eso puede ser agravante también.
espero haber respondido, digamos, a tu inquietud, Mica. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora Mica, muy amable. Y ya cerramos la ronda de preguntas con el doctor Luis Alfonso Calderón, de nuestra querida México. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy concreta mi pregunta, doctor Gustavo. Sí. Hay una variedad de tipos penales en materia de libertad sexual. ¿Cómo podemos identificarlo en cada uno de estos tipos, estupro, violación? Porque a veces puede llegar a ser que un estupro se va a atender a una violación o viceversa. Esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo por llamarlo así, cómo podemos pensar de un tipo penal núcleo y a partir de ahí, de ese tipo penal núcleo, ir viendo las diferentes variables? Está bien. En nuestra legislación, Luis, la diferencia viene por la condición etaria. O sea, por menores de 13 años no sé en México cuál será la regulación a partir del sujeto pasivo menor de edad, de qué edad. Es que dentro de los tipos penales que tenemos aquí en México, es una mezcla de todo, o sea, a No, veces te no, ponen, no. o sea, No puedo tener relaciones sexuales con te un ponen menor el de tipo núcleo, el tipo penal núcleo, y luego te ponen lo que es el tipo etario, de menor a 18 años, Bien, etcétera, acá ¿no? también, digo, pero hay un caso donde vos no podés tener relaciones sexuales. La prohibición es absoluta en todos los códigos penales. En nuestro caso, menores de 13 años. Entonces, ahí no puedes tener relación sexual. Por más que vaya el menor y diga, yo estoy enamorado, no hubo violencia, no hubo intimidación, no importa. Tu consentimiento es ineficaz por tu condición etaria. Por más que sea un genio en las matemáticas y un genio en ajedrez, si es menor de 13 años, no importa en el marco sexual, en las relaciones en las relaciones intersubjetivas de carácter o naturaleza sexual, no importa. El problema que vos tenés que en el estupro es menor de 16 años y que obviamente que no tiene que ser menor a su vez de 13 años. Entonces es una franja etaria muy abreviada, que en realidad el estupro en sí ha perdido cierta trascendencia social. Porque hoy vos tenés, ¿a partir de qué edad, por ejemplo? Si tiene 20 años, es estupro y la víctima tiene 15. ¿Es estupro? Si tiene 22, ¿es estupro o no es estupro? ¿Se valió de la inmadurez sexual? Entonces, es un tipo penal que en realidad uno podría decir, se podría eliminar perfectamente, no alteraría en nada el panorama si uno lo elimina. Lo que sí vos tenés que tener en cuenta que hoy toda la tendencia internacional, eh, vos tenés, por ejemplo, convenios internacionales de cibercriminalidad, tenés el convenio de Lanzarote, tenés distintos convenios que apuntan, Naciones Unidas, que apuntan a efectivizar la tutela penal de los menores de edad. Por eso yo pongo el énfasis en eso, porque al menor de edad vos no necesitas violencia, no necesitas intimidación, no necesitas coerción. En tal caso, la violencia, la intimidación, la coerción aparece después del acto sexual, para que él no denuncie o no comunique a la madre o no comunique a otro, pero no para el acto sexual en sí. ¿Se entiende? Entonces, justamente ese sujeto que vos sabes que por su condición etaria o por su incapacidad no va a ofrecer resistencia, porque no puede expresar un consentimiento, es al que tenés que darle mayor tutela penal. Ok, muchas gracias, doctor. El problema es ese, tanto en la legislación mexicana, acá uno puede ver que la protección no tiene mucho sentido, ¿no? Porque vos, digamos, por ejemplo, en el rapto, el 130, si es menor de 16 años, con su consentimiento, la pena se reduce. Entonces, va a decir, de 1 a 4, que es el rapto sexual, si vos tomás a cualquier persona menor de edad, es un rapto sexual, de 1 a 4 años. Ahora, si es menor de 16, pero con su consentimiento, te dice, la pena se reduce de 6 a 2 años. Entonces, decir, ¿y cómo el consentimiento? Si esa persona menor de 16 años puede estar también en una relación de inmadurez sexual, puede estar también cooptada por el autor, puede estar en una relación de prevalimiento. Y después te habla que si fuera menor de 13 años, obviamente, ahí es el más grave, de 2 a 6 años, en función de que es menor de 13 años. Pero vos fíjate, si vos ponés menor de 16 y lo agrupás con el tercer párrafo, directamente das una protección integral a los menores de 16 años. Hoy tenés esta variante que vos tenés que estar poniéndote. O sea, vos fíjate que el menor de 16 tiene autodeterminación sexual, pero no tanta, porque está condicionada.
Es decir, es algo intermedio, no es plenamente autónomo para mantener relaciones sexuales porque está condicionado. Por ejemplo, uno puede entender la protección de la tutela menor de 18 años respecto del sujeto conviviente, es entendible. ¿Por qué? Porque el sujeto conviviente tiene más posibilidades de poder abusar sexualmente del menor de 18 años y no tiene que recurrir a la violencia o la intimidación, puede recurrir a la seducción. Y vos fíjate que la seducción, por lo general, no es una acción típica en nuestro Código Penal. La seducción estoy hablando. Pero en la relación donde convive con el menor de 18 años, sí hay, y a su vez que no sea menor de 13, porque ahí claramente es punible, pero en el espacio de la condición etaria de la víctima, de 13 a 17 años, tenés un ámbito de juego muy amplio. Entonces, lo real que hay que hacer es acotar los tipos penales, definir bien el bien jurídico protegido, dar mayor protección a los menores de 16 años. No se entiende tampoco cómo puede ser. Vos no le das protección, o sea, si tiene 13 años puede mantener relaciones sexuales, pero si se le ocurre utilizar el aparato, el dispositivo, ahí perdió su autodeterminación sexual. El autor puede cometer grooming. Entonces vos no entendés, pero ¿cuál es? Pero no es más grave el contacto físico, no es más grave la relación sexual que el contacto telemático, que es un acto preparatorio. O sea, el acto preparatorio termina siendo más grave que el contacto físico. Entonces, ahí la política criminal, sobre todo, esto se ve claro en el 128, en el tráfico de material de abuso sexual infantil. El que trafica, suponete que vos mandás un archivo de imagen o video y ese archivo se corresponde con una representación de un menor de 13 años, la expectativa de pena es de 8 años. Ahora, si vos le tocas la cola a ese mismo menor es de 4. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace el pedófilo? Le ponen 8 años sin contacto físico, hace contacto físico y tiene una expectativa de pena de 4 años. Y con eso satisface el alivio. Gracias, doctor. Muchas gracias, Luis Alfonso. Y como vemos, aporta también Mariano en el chat que en Perú, menor de 14 años. Y vemos también en el Zoom, también en el chat y en YouTube. Felicitaciones, doctor. La verdad que excelente la charla. Tenemos gente, como le decía, personas hermosas de países como lo vimos con el caso de Luis Alfonso, de México, Perú, de Ecuador, de países hermanos, Bolivia, a lo largo y ancho también de la República Argentina. También le están mandando saludos al doctor Gustavo Aboso. Antes de darle el agradecimiento, las palabras de cierre final, Son agradecerle todos nuevamente. parientes, dijo Walter, son todos parientes. Somos parientes, hinchas de River también. Eh, Bien. Así que, como tuvimos la inconveniencia técnica al principio, porque estábamos bajo alerta meteorológica, de hecho hay tormentas eléctricas en la provincia de Tucumán, desde donde estamos haciendo la transmisión para el mundo, le queremos pedir disculpas por esos minutos que tardamos. Agradecemos entonces nuevamente, no queremos dejar sin agradecer a todos ustedes que siempre nos engrandecen con su presencia, con sus Sí, en la preguntas. ciudad de Aguilares cayó un tendido eléctrico, por eso se cortó la luz. Sí, sí, hay inundaciones en el sur de la provincia de Tucumán. Bueno, agradecido entonces a Federico Herrera, Josué Mendoza, Carla Cervantes, Santiago Soria, del gran equipo del Centro de Funcionarios Judiciales de Tucumán, de la Fundación Delta, que siempre está generando estas actividades de primer nivel, con expositores de talla internacional como el doctor Gustavo Aboso, siempre a quienes nos apoyan los doctores Ricardo Basílico, Federico de Florio, Alexis Andrada Beyman, con el Colegio de Abogados también de Villa María, Mariano Lema, el doctor José Servo, que nos acompaña también siempre y nos apoya de la provincia de Buenos Aires, a todas las instituciones que siempre nos están apoyando, a la Universidad del Museo Social Argentino, a UMSA, a la Universidad Nacional del Oeste, al Colegio de Abogados del Sur de la provincia de Tucumán, al Colegio de Abogados, como le decía, de Villa María, a la Universidad de San Pablo T, que ellos declararon este ciclo como de interés académico para todas las actividades, al Colegio de Abogados también de General Rodríguez, también de la provincia de Buenos Aires, también que siempre nos acompañan, son tan amables. Y esta clase queda siendo grabada, así que quédense tranquilos aquellas personas que por ahí al principio no pudieron visualizarla. Eh, la invitación para la próxima clase también, hay que agradecerle también especialmente mil disculpas al Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal y a la Red Internacional en Sistemas Penales que siempre nos apoya, el Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Son unos genios, agradecidos la invitación.
Para la próxima jornada, el día 23, ya volvemos a los clásicos miércoles de formación en Derecho Penal y Derecho Procesal, el ciclo latinoamericano ya, gracias a ustedes, con la investigación penal en casos de violencia contra animales no humanos, a cargo de los doctores Ricardo Bomparola, doctora Lorena Bilicic, doctora Mariana Tereloux. Agradecerte, querido doctor Gustavo, por esta participación nuevamente brillante, siempre un lujo, un placer tenerte acá, excelente persona, profesional de primera y bueno, las palabras de cierre, de honor para nuestro querido expositor, el doctor Gustavo Boss. Bueno, muchas gracias, Walter, a la Fundación Delta y al Centro de Funcionarios Judiciales de la provincia de Tucumán y a todos ustedes por estar acá presentes. Así que espero que haya sido que haya sido interesante la charla y por lo menos plantear las cuestiones más críticas que hoy se dan en el campo del derecho sexual. Así que muchas gracias a ustedes. Muy amables a todos, muchas gracias, doctor. Bendiciones, hasta la próxima jornada, el próximo miércoles 23. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Hasta luego.